Bien, comenzamos un tema nuevo que se llama la fuerza en los fluidos. Es el tema 9 de vuestro libro y aquí disponéis en la plataforma de los apuntes correspondientes. Los apuntes no serán siempre exactamente igual que el libro. Tampoco recomiendo que se impriman desde el primer momento porque estoy haciendo los nuevos y si imprimís puede haber cambios. Sin embargo, estarán siempre actualizados en la plataforma. Bueno, comenzamos viendo el esquema de contenido de la unidad, que aquí lo tenéis, lo podéis leer tranquilamente, lo pasáis a la libreta, lo copiáis, copiáis el título y a continuación vamos a ver el concepto de presión. ¿Qué es la presión? Bueno, la presión, todo el mundo le suena esta palabra, la presión. Desde el punto de vista físico, la presión aparece cuando hay una fuerza que actúa sobre una superficie. ¿Vale? ¿Cómo se mide esto? Esto se mide dividiendo la fuerza que se actúa entre la superficie. Es un cociente entre la fuerza y la superficie. ¿Vale? Esta es una ecuación que da como resultado la presión. ¿Cómo se mide la presión? La presión se medirá en newton partido por metro cuadrado, es decir, los newtons de fuerza que se ejercen por cada metro cuadrado de superficie sobre la que se ejerce esa fuerza. ¿Vale? Si la unidad de presión es el sistema internacional, tenemos newton y metro cuadrado, como he dicho antes, y podemos simplificar estas unidades utilizando el símbolo PA de pascales, es decir, que un newton partido por un metro cuadrado es un pascal. Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado de área. Vamos a ver esto un poco más con un ejemplo. Y para ello os invito a que hagáis el ejercicio 5 de este tema. ¿Vale? Bien, ahí nos hace una pregunta sencilla. ¿Cuál es la presión que ejerce una fuerza de 50 newtons sobre una superficie de 2 metros cuadrados? Aquí tenemos un poco el esquema de lo que ocurre. Una fuerza de 50 newtons sobre una superficie de 2 metros cuadrados. La presión es de 25 newtons partido metro cuadrado, dividiendo 50 entre 2. Esto equivale a 25 pascales. Pero ahora yo os pregunto lo siguiente. ¿Qué ocurriría si esa misma fuerza se ejerce sobre una superficie mayor? ¿Y si se ejerce sobre una superficie menor, qué ocurriría? Bueno, pues entonces el esquema está aquí sintetizado. Tenemos una fuerza, esta misma fuerza, que se ejerce sobre una superficie más amplia, mayor, y también esta misma fuerza, igual, la misma fuerza, se ejerce sobre una superficie menor. Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues esto lo interpretamos de la siguiente manera, aplicando la fórmula, presión es igual a fuerza partida por superficie. En el primer caso, pongamos, por ejemplo, que las fuerzas son 50 newton, igual que el ejercicio 5, y que la superficie son 10 metros cuadrados. Y con este caso, la superficie ha aumentado, es mayor, y vemos que la presión es menor, porque son 50 entre 10, se reparte la misma fuerza entre más superficie, entonces la presión es menor. ¿Qué ocurre en el otro ejemplo? En el otro ejemplo vamos a suponer que la superficie en vez de ser 2 metros cuadrados es 1 metro cuadrado. ¿Qué ocurre? Que la misma fuerza se reparte entre menos superficie y entonces la presión es mayor, es decir, 50 entre 1 son 50 pascales. Vemos aquí los tres resultados. Aquí podemos ver los tres resultados, ¿vale? Fuerza igual, superficie de 2, 10 y 1 y la presión va aumentando en el caso en que la superficie sea menor y disminuyendo en el caso en que la superficie sea mayor. Esto nos lleva a una conclusión matemática interesante. La presión es directamente proporcional a la fuerza ejercida e inversamente proporcional a la superficie sobre la que se aplica esta fuerza. Bien, creo que con estas explicaciones podemos entender básicamente cuál es el concepto de presión.